Y tenemos el agrado de tener con nosotros a Carolina Silva, quien además es de la casa, ¿no es cierto? Queremos también promover a quienes han pasado por nuestros programas, por nuestras aulas, y Carolina, por supuesto, es un muy buen reflejo de quienes han participado junto con nosotros. Quiero agradecerle muy especialmente a Carolina por su compromiso, por su dedicación, por el tiempo, por supuesto, que va a compartir con nosotros hoy, pero también quiero aprovechar de agradecer a quienes forman parte de nuestra facultad como directores de programas y de cursos tributarios, ¿no es cierto? A Pedro, Hernán, a Patrick, a Arturo, que los veo aquí a los cuatro conectados, les agradezco muy especialmente porque, por supuesto, todo lo que hacemos viene de la dedicación que ellos contienen y entregan constantemente. Y por último, quiero agradecer muy especialmente al equipo de posgrado. Estamos con nosotros hoy día Javiera y Francisca, quienes permiten que hoy día estemos reunidos aquí. Les deseo lamentablemente no los voy a poder acompañar en toda la charla, pero sí les deseo una muy buena conversación. Estoy segura que Carolina, como ya lo ha demostrado antes, ¿no es cierto?, es una muy buena expositora, pero estoy segura que con sus preguntas, las preguntas que ustedes pueden formular a través del chat, vamos a tener una conversación que sea muy, muy fructífera, y esperamos también que nos puedan acompañar en la próxima charla del mes de octubre. Que estén muy bien y tengan una muy buena conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días a todos. Gusto de saludarlos. Bienvenidos, tal como decía Isabel, a esta nueva charla mensual de temas tributarios. En esta oportunidad vamos a conversar en torno a un concepto súper relevante en materia tributaria, muy transversal, la importancia del capital propio tributario en materia de impuestos. Y para eso nos acompaña Carolina Silva, ¿verdad? Carolina es contadora auditor, magíster en tributación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella se dedica profesionalmente a la asesoría tributaria en Silva Correa Consultora y además es fundadora de Aula Tributaria. Carolina tiene muchísima experiencia en docencia, está incorporándose, ya también ha desarrollado sus primeras clases en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿verdad?, en el curso de modernización. Y también les cuento que pronto, a partir del 6 de octubre, tenemos un curso relativo a esta materia. El curso se denomina Capital Propio Tributario y Registros de Rentas Empresariales. Es un curso breve de 6 sesiones, breve y preciso acerca del análisis de los aspectos más relevantes, tanto respecto de la determinación del capital propio tributario como de los registros de rentas empresariales. Y diría yo, una de las tantas gracias de Carolina es que explica en términos muy prácticos, ¿verdad?, para que esto sea aterrizado y comprensible para todos aquellos que están un poquitito más alejados de lo numérico, digamos, que normalmente estos temas se vinculan mucho con los cálculos numéricos. Se hace mucho más accesible, mucho más práctico. Así es que están abiertas las inscripciones para ese curso que inicia a contar del 6 de octubre en modalidad online, completamente. Son 6 sesiones, así que desde ya también les extiendo la invitación para que puedan participar si tienen interés en ello. La modalidad del curso es como habitualmente son estas charlas, ¿verdad? Carolina va a exponer y explicar los conceptos durante esta sesión, y yo voy a estar moderando las consultas que puedan ir apareciendo a través del chat, y cuando acumulemos un número de consultas significativa o tengamos algo que tenemos que interrumpir a Carolina, lo haremos, y si luego resulta algún espacio al final, daremos también espacio al final de la sesión para concluir con una serie de consultas. Así que la invitación es que participen activamente, saquen provecho de la experiencia y conocimientos de Carolina. Así que muy bienvenidos a todos, y sin más, Carolina, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén bien esta mañana de martes. Vamos a hablar hoy día, el título de la canción, la importancia del capital propio. Es decir, a través de la explicación que vamos a ir viendo de la relación, la determinación que tenga el capital propio, vamos a ir entendiendo que esta terminología de capital propio y su importancia no partió con la reforma anterior que tuvimos, la 20.780, sino que esto viene desde antes. La cuadratura del capital propio que se habla hoy día
no es algo de hoy, es algo de antes, solamente que ahora se le comenzó a dar una importancia y esa importancia la tenemos que saber por qué, ¿ya? Así que de eso trata toda esta charla que vamos a comentar. Voy a proceder a exponer ahora, vamos a compartir la PPT. Aquí. Ya. Entonces estamos en este ciclo de charlas, recuerden que todos los meses se están haciendo charlas tributarias, el mes pasado se hizo los derechos del contribuyente, estuvo súper interesante esa charla también, así que la idea es que vayan continuando participando en todas estas charlas que está haciendo la universidad. Importancia del capital propio. Esa es la charla de hoy día, mi nombre es Carolina Silva. ¿Cuál es nuestra agenda? Lo primero, características generales vamos a ver del capital propio, luego los métodos de determinación, para que más que nada los conozcamos. También vamos a ver que ahora tenemos otro método de determinación, tenemos de determinación de 14A o PROPYME, también vamos a comentar. Luego de que veamos los métodos de determinación, vamos a ver qué relación tiene este capital propio con la determinación de la renta líquida imponible, o qué relación tiene el capital propio con lo llamado antes, que no es que se fue, por ahí está el FUT. ¿Qué relación tenía en esos años nuestro libro FUT, que acumulaba estas utilidades que todavía no habían sido retiradas con nuestro capital propio? Al entender la relación con el FUT, nos va a ser mucho más fácil entender por qué de ahora en adelante, cuando calculamos el registro RAI, que es parte de los registros de renta empresarial, se relaciona plenamente con el capital propio. Esa relación parte de antes, desde la época del FUT. ¿Qué relación tiene el capital propio con el término de giro? Y la novedad de este año en Operación Renta, que tuvimos un recuadro nuevo, un recuadro 14 en el formulario 22 para los del régimen 14A, pero específicamente ese recuadro se le llamó la cuadratura del capital propio o la razonabilidad. Entonces, en ese cuadro nosotros tenemos que tener claro qué es lo que se está buscando. También es importante que destaquemos que esa cuadratura no es algo nuevo, sino que es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, ¿ya? Muy importante. Ahí estaba. Apagué algunos micrófonos para que no se escuchara el ruido ambiental por si acaso, ¿ya? Pero no quedaron bloqueados, solo se apagaron un poquito. Ya, entonces, comencemos. Características principales. Cuando hablamos de capital propio, ¿de qué estamos hablando? Es una terminología, capital propio tributario, pero ¿qué es? Y ahí siempre me gusta partir, estamos determinando el patrimonio de la empresa. Es muy importante que nosotros cuando hablamos en términos financieros, nosotros siempre tenemos un patrimonio en un balance. ¿Y qué es el patrimonio? El activo de la empresa menos los pasivos de la empresa. Y el capital propio es lo mismo, solo que la gran diferencia es que para que sea capital propio tributario, esos activos tienen que estar a valor tributario y restarle los pasivos de la empresa, pero también a valor tributario. Entonces ya no es con norma financiera, ya no es con norma IFRS. Y ese patrimonio, la forma de determinar los activos a valor tributario y los pasivos, está en el artículo 41 de la Ley de la Renta. Entonces, cuando yo estoy tratando de encontrar un capital propio tributario, lo que estoy tratando de encontrar es un patrimonio. Y ese patrimonio puede ir creciendo en la medida que yo vaya generando rentas líquidas imponibles, positivas, y va a ir bajando en la medida que yo vaya generando pérdidas tributarias. O podría ocurrir que yo genero renta líquida imponible, aumenta este patrimonio, pero toda esa renta líquida yo la retiro en el mismo ejercicio. Y si la retiro en el mismo ejercicio, entonces el efecto quedó nulo. No fue aumentando, sino que aumentó por renta líquida e inmediatamente se retiró toda la utilidad. Eso es el capital propio, el patrimonio de la empresa, pero a valor tributario. También podemos entenderlo como el conjunto de utilidades, porque si yo estoy hablando de activos menos pasivos, ¿cómo fueron aumentando esos activos? ¿O cómo nació todo? Cuando yo hago inicio de actividades, tengo mi primer capital propio. ¿Y cuál es mi capital propio cuando inicio actividades? El capital aportado. Entonces, ese capital aportado va a ser mi capital propio del momento de inicio. Y va a ir aumentando en la medida que yo genere utilidades tributarias. Utilidades que paguen impuestos, renta líquida, primera categoría, o utilidades de ingresos no renta. Porque yo también me podría dedicar a generar ingresos no renta, ventas de acciones del 107. Todas esas utilidades no tributan, pero si yo las genero, aumenta mi capital propio. Entonces el capital propio no solo va a estar compuesto de utilidades que deban pagar impuestos finales, también puede estar compuesto de utilidades que no deban tributar. Por eso va a ser el conjunto de utilidad acumulada sin retirar. No muestra el capital propio todas las utilidades que he generado, muestra las que aún no he retirado. También este capital propio tiene otra importancia porque sirve como base para el cálculo de la patente municipal. Entonces es muy importante que nosotros informamos en el mes de abril
el capital propio del Servicio de Impuesto Interno, y el Servicio de Impuesto Interno le envía esta información a las municipalidades para que nos calculen las patentes municipales. Este capital propio nace en el año 1975. Es más antiguo que el FUT, es más antiguo que los actuales registros de renta empresarial. Nace en esos años por las normas de corrección monetaria. Y aunque tiene mucha antigüedad, siempre voy a decir yo que el capital propio era como el patito feo de la familia, como que nadie lo tomaba en cuenta, como que nadie lo revisaba mucho en detalle, sino que en esos años nuestras fiscalizaciones se enfocaban a renta líquida y libro FUT. Pero desde que hubo este cambio de los registros de renta empresariales y que ahora el RAI se calcula desde el capital propio, comenzó a tener mucha más importancia, y hay muchos, no ustedes, otros asesores comenzaron a estudiar en más detalle todavía este capital propio para entender cómo se determinaba. Aunque sus reglas estaban claras desde el año 1975, empezamos a tener más relevancia en hacer bien el cálculo, porque daba origen no solamente a la patente municipal, sino que daba origen a los registros de renta empresarial. También es muy importante saber que tenemos una definición. La ley 21.210, esta reforma tributaria, incorporó una definición que nosotros ya la teníamos en nuestro ambiente tributario. Ya sabíamos que eso era la determinación del capital propio, pero no estaba plasmada en la ley de la renta, donde debe estar. Entonces, como no estaba plasmada, era como no daba certeza. Y esta reforma tributaria, recuerden que también estaba buscando dar certeza jurídica. ¿Y qué nos dice la definición del artículo 2, número 10 de la ley de la renta? Que tenemos que entender que capital propio es el conjunto de bienes, derechos, o sea, los activos de la empresa, y obligaciones, pasivos, a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de los activos que representen una inversión efectiva en la empresa. Aquí no estamos hablando de activos financieros, sino que solamente los que representan inversiones efectivas en la empresa. Y a ese activo que representa una inversión efectiva le voy a restar el pasivo exigible. Y el pasivo exigible para nosotros va a ser a valor tributario. Esa es la determinación. Y para poder saber qué son los activos y los pasivos tributarios, la misma ley nos dice, para la determinación de este capital propio, nos debemos ir al artículo 41 de la ley de la renta. Entonces, muy importante que esta definición es nueva, con esta 21.210, la incorporó y le da un tono de certeza jurídica a nuestra norma tributaria. ¿En qué consiste entonces? Si ya entendemos que todos llevamos normas financieras, imaginemos que todos estamos en plena aplicación de IFRS, las empresas grandes, las empresas pequeñas, todas aplicamos normas financieras. Entonces nosotros tenemos un patrimonio en la empresa, pero ese patrimonio está a valor financiero. Entonces cuando tengamos que determinar el capital propio, nosotros lo que vamos a tener que hacer es una depuración. Porque nosotros ya tenemos valorizados los activos y tenemos valorizados los pasivos, pero los tenemos valorizados con normas financieras. Y aquí hacemos una conversión, una depuración muy parecida a lo que se hace en la renta líquida. En la renta líquida nosotros partimos de un resultado financiero para llegar a un resultado tributario. Aquí partimos de las cuentas de activo y pasivo financiero para llegar a las cuentas de activo y pasivo tributario. O también podemos partir del patrimonio. Por ende, una definición de lo que se entiende por la determinación de un capital propio sería una depuración del activo y pasivo desde el punto de vista tributario. Es decir, yo debo convertir mis activos y pasivos a valor financiero, con IFRS, en activos y pasivos tributarios, mediante lo que denominamos nosotros los más y los menos. ¿Por qué los más y los menos? Porque yo comienzo de un total de activo que está en mi balance financiero. Y ese total de activo va a incluir existencias a valor financiero, activo fijo, inversión en otras sociedades. Todas esas cuentas yo las voy a tener que sacar del total de los activos. Y a eso le llamamos el menos. Sacamos la existencia, sacamos el activo fijo, porque no está de acuerdo al artículo 41. Y luego agregamos el más. La misma existencia, pero ya no con normas financieras. La misma cantidad de unidades, solo que con las normas del artículo 41. Lo mismo el activo fijo. Son las mismas máquinas, los mismos computadores lo que voy a agregar, pero no están valorizados con normas financieras, sino que con norma tributaria. Y por eso voy a hacer una conversión. Para poder realizar esta conversión, yo voy a tener que saber claramente cómo tengo valorizados mis activos y mis pasivos con norma financiera para saber que están, entre comillas, incorrectamente valorizados para la norma tributaria. Tengo que saber cómo se valorizó, tengo que saber el detalle de todas mis cuentas de activo y de pasivo del balance financiero. Y
tengo que saber y conocer el artículo 41 de la Ley de la Renta, porque ahí me van a decir cómo se valorizan todos los activos y pasivos. Cuando uno lo mira desde el punto de vista tributario, es mucho más fácil valorizar los activos y los pasivos, porque la regla general es costo corregido. Si es una inversión efectiva, se valoriza costo corregido. En cambio, si uno piensa en el mundo financiero, no, el mundo financiero tiene cada norma especial, si son existencias, activos fijos, inversiones. ¿Ya? Pero todos esos valores a nosotros no son relevantes, tenemos que hacer una conversión. Entonces, acá les dejé de nuevo la definición completa, que está en el artículo 2, número 10 de la Ley de la Renta, y lo más importante es que le dio certeza jurídica a nuestra normativa. ¿Cuántos métodos de determinación existen? Entonces esto cambió. Con la reforma, con la 21.210, recordemos que tenemos distintos sistemas de tributación. Nosotros tenemos hoy día el 14A, el régimen general de tributación, el régimen parcialmente integrado. Tenemos el 14D3, el PROPYME general, y el 14D8, el PROPYME transparente. Antes de esta 21.210, nosotros teníamos solamente una forma de determinar, dos formas de determinar, pero solamente un régimen, que era contabilidad completa. Y teníamos el método del activo y el método del pasivo. Y eso era del régimen de la época del FUT. Después también fue la misma metodología en la época del renta atribuida y del 14B. Y luego continúa con la misma metodología el método del 14A. Pero como ahora se crean estos dos sistemas PYME, el sistema PYME tiene la gran característica, primero, que no aplica corrección monetaria. Al no aplicar corrección monetaria, no puede corregir, no puede valorizar los activos y los pasivos que tenga su contabilidad con las normas del artículo 41. Porque dado que no corrige, no puede ocupar esa metodología para valorizar los activos. O si no, sería que para efectos de impuestos no aplica corrección monetaria y para efectos de capital propio sí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el legislador? En el caso de los PROPYMEs, creó un nuevo capital propio, que se llama capital propio simplificado. Y ese capital propio, estas son las nomenclaturas. ¿Y pero qué busca? Es un nuevo método que se los voy a mostrar, pero busca lo mismo, el patrimonio de la empresa. ¿Cuáles son todas las utilidades que tiene la empresa al 31 de diciembre de cada año que aún no ha retirado? Busca exactamente lo mismo, solo que tuvo que cambiar la metodología de determinación, dado que estos regímenes tributarios no aplican corrección monetaria. Entonces, si soy del 14A, del nuevo régimen general, el capital propio se va a determinar con las reglas del artículo 41 y con la definición del artículo 2, número 10. En cambio, si soy PROPYME de 3, se va a determinar con las reglas del 14 de 3, letra J. También es relevante que ese capital propio sea el que se relaciona con la patente municipal. La patente municipal se va a pagar en función de ese capital propio para los PROPYME. No tienen que determinar el del artículo 41. Y los D8, también lo vamos a mencionar más adelante, también tienen un capital propio especial, pero para ellos no siempre deben confeccionarlos. Los PROPYME D8 solamente están obligados a determinar un capital propio simplificado cuando venden más de 50.000 UFs. Y en la medida que vendan más de 50.000 UFs, en función de ese capital propio, van a pagar patente municipal. Entonces también es relevante, los 14A siempre deben determinar capital propio positivo o negativo, los D3 siempre deben determinar capital propio simplificado, positivo o negativo, en cambio los D8 solamente en la medida que vendan más de 50.000 UFs. Y en los tres casos va a servir para pagar patente municipal. Entonces, si nos enfocamos en el 14A, el primer método de determinación es el método del activo. Y este es el método que para nosotros es muy conocido porque está en la circular 100 del año 1975. Ahí el señor capital propio nos indicó que una cosa es que la ley de la renta me diga activo a valor tributario y pasivo a valor tributario. Tenemos una metodología que no está creada en la ley. Hoy día esta definición está plasmada en el artículo 2, pero antes no estaba en el artículo 2. ¿Qué nos dice? Método del activo. Yo voy a tomar mi total de activos de balance, 10 millones, 1.000 millones. Ese total de activo, ¿qué significa? Que van a estar las cuentas de existencia, las cuentas de activo fijo, las cuentas de inversión en ese total de activos. Y yo a través de los menos voy a sacar todas las cuentas que estén formando parte de ese total de activos que no estén a valor tributario. Si yo llevo un balance con 100% IFRS, prácticamente saco todas las cuentas del activo, porque todas las cuentas tienen una forma distinta de valorizar. Entonces acá yo voy a sacar existencia, valor financiero, activo fijo, valor financiero, inversión a valor financiero.
pero luego su contraparte las voy a agregar acá. Las mismas existencias para reponerle este valor, pero de acuerdo a las normas del artículo 41, costo corregido. La regla general de todos los activos es costo corregido. La existencia es el único activo que tiene depende, porque tiene alternativas si las existencias son comprar en el mercado nacional, en el mercado extranjero, o si son del primer semestre, segundo semestre, del año anterior. Tienen distintas formas de valorizarse. Pero la regla general de todos los activos es costo corregido. Y ahí lo que vamos a encontrar, al tomar el total del activo y hacer estos más y menos, lo que a mí me gusta llamarle activo depurado, pero la norma le llama capital efectivo. Entonces yo voy a encontrar mi capital efectivo. Y este capital efectivo también se informa en el formulario 22, tiene un código especial. Luego de que tengo mi capital efectivo, sigo en búsqueda de mi capital propio. Y para encontrar mi capital propio voy a restarle a este capital efectivo o activo depurado todos los pasivos que tengan la calidad de ser exigible. Es decir, que el que los tiene un título para hacer exigible su cumplimiento. Y eso también está todo valorizado de acuerdo al artículo 41. Acá, por ejemplo, si yo tengo un balance financiero, yo voy a tener lleno de provisiones. Provisiones de vacaciones, provisiones de impuesto de primera categoría, provisión finiquito, provisión juicios, contingencias varias. Todas esas provisiones que son pasivos para nuestro balance financiero, para el mundo tributario, no son pasivos exigibles. Porque su contraparte, que es el gasto que generó esa provisión, tampoco es un gasto del artículo 31 de la Ley de la Renta, porque es una mera estimación. Entonces ahí se cumple esta sincronía entre la renta líquida y el capital propio. Y ahí encontramos nuestro capital propio por el método del activo. Otro método no muy utilizado es el método del patrimonio, el cual también está creado en la circular 100 del año 1975. O sea, esa circular creó dos formas de determinar el capital propio. El que siempre nos solicitan en procesos de fiscalización es el método del activo. Y el método del patrimonio consiste en comenzar desde el patrimonio financiero, a través de mi agregado y deducciones, llego a mi patrimonio tributario llamado capital propio. Este método la mayoría lo ocupamos como método de comprobación, para que el método del activo, si nos da 100 como resultado, el método del patrimonio nos tiene que dar los mismos 100. Si no nos da lo mismo, estamos con problema en el capital propio. Y este es un tercer método, pero yo le llamo el método extraoficial. Este es un método creado en una declaración jurada, ¿ya? Este es el método del balance. En el año 2010, por ahí, el señor DJ creó la DJ 1847, donde nos piden a nosotros el balance de 8 columnas, donde en ese balance de 8 columnas todas las cuentas de activo van a estar a valor financiero y las cuentas de pasivo también. Pero en esa DJ se creó una columna paralela al balance de 8 columnas, donde yo debo informar el valor tributario de cada una de las cuentas de activo y de pasivo. Entonces, si yo en forma paralela a todas las cuentas de activo informo su valor tributario y en forma paralela informo las de pasivo con signo negativo, la suma de todas las cuentas de activo menos las de pasivo me va a dar el valor del capital propio. Este es un método que yo le llamo el tercer método porque no está en una circular, sino que es una obligación tributaria enviarla. En el año 2010, cuando se creó, era solamente para las grandes empresas. Después se incorporaron en el año 2015 las medianas empresas y ahora la novedad a contar del 2020 son todas las 14A. Todas las 14A deben enviar las 1847, no importando el tamaño de la empresa. Si bien el régimen 14A está pensado para grandes contribuyentes, si alguien tiene un contribuyente 14A y es pequeño, pero está en el régimen 14A, debe enviar la DJ 1847. Entonces aquí viene más o menos un ejemplo, y cómo es, yo voy a tener mis cuentas de activo y de mi pasivo en mi balance 8 columnas y en forma paralela. Entonces, si yo tengo las de activo y de pasivo valor financiero, en este ejemplo me dio un patrimonio financiero de 30.200.000. Pero el capital propio, con la metodología, el artículo 41, la valorización, me dio 29.500. Puede ser mayor o menor. No hay una regla. Si lo importante es que estén las cuentas valorizadas correctamente. Y algunas cuentas van a tener su contraparte, como el banco, como los clientes, como el activo fijo. Pero, por ejemplo, si tengo la cuenta particular del socio, ¿qué representa la cuenta particular? Representa los retiros del socio. Esos retiros realmente, aunque yo los deje contabilizados el primer año en cuentas de activo, es una cuenta complementaria de patrimonio.
Entonces, cuando estoy determinando el capital propio, no tiene valor tributario. Después, la cuenta proveedor se considera pasivo exigible, pero la cuenta provisión vacaciones no. Entonces, acá no tiene cuenta paralela. Su valor tributario sería 0. Y ahí encuentro el capital propio. Este método del balance debe coincidir, el valor total, con el método del activo y el método del patrimonio. Muy importante. En todos estos años, desde que existe capital propio y que tenemos que informarlo al Servicio de Impuesto Interno, hay un código para informarlo, que es el código 645 en el formulario 22 si es positivo, o en el 646. Entonces yo lo determino por el método del activo, el método del patrimonio, el método del balance, pero tengo que llegar al mismo valor del código 645. Incluso esta DJ se cruza, porque esta DJ se envía después del proceso de operación renta, se cruza con el código 645. Si la novedad de este año que viene al final es que ya no es solo un código, ahora es un recuadro 14, que es la cuadratura patrimonial. Ahora sería como la cuarta forma de determinar un capital propio. Ya. También hablamos que si somos pyme, nada de lo que he dicho. No hay método del activo, no hay método del patrimonio, no hay método del balance. Y la claridad que tenemos que tener es porque no puede determinarlo. A lo imposible nadie está obligado. No podríamos determinar el método del activo valorizando los activos de un ProPyme con el artículo 41, aunque llevemos normas financieras en el balance, porque el ProPyme para efectos tributarios no aplica corrección monetaria. Entonces ahí el legislador tuvo que crear una nueva forma. Y la nueva forma nos dice en el artículo 14b, número 3, letra J. Y nos da las reglas especiales para determinar un capital propio. Pero para no leerlo, viene en la siguiente lámina el recuadro. ¿Cómo se hace un capital propio simplificado? Muy importante también que esto está creado a través de la circular 62 del año pasado, la circular del ProPyme. Y la circular 62 no hizo exactamente lo que dice la ley, sino que lo interpretó de una forma distinta. Y ahí lo hizo más fácil de determinar. ¿A qué me refiero? Si yo debo determinar un capital propio, el capital propio no es un dato de un año, sino que viene acumulado. Viene con los patrimonios de los años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que determinó la circular 62 a diferencia del artículo 14 de número 3? Para yo no estar sumando todas las utilidades de todos los años que soy contribuyente y estar restando todos los retiros de los que yo soy contribuyente, que eso es lo que dice la ley, el Servicio de Impuesto Interno, a través de la circular 62, dijo no, vamos a hacer una cosa. Usted comienza su determinación de capital propio simplificado con el capital propio del año anterior. O sea, con el código 645 si era positivo o con el 646 si era negativo. Y a ese capital propio del año anterior usted le va a agregar lo que hace aumentar un patrimonio. ¿Y qué es lo que hace aumentar un patrimonio? La base imponible del año. Y si le fue mal, no le suma la base imponible. Si le fue mal, le rebaja la pérdida del ejercicio. Y si tuvo retiros, ¿qué provocan los retiros en un capital propio? Disminuye, entonces rebaja los retiros del ejercicio. Y todos estos datos que yo voy a ir informando para encontrar mi patrimonio nuevo, son datos que se van a ir cruzando con otra información en el formulario 22. Porque si yo soy ProPyme, la base imponible la declaro en el recuadro 17, así que se va a cuadrar esa base imponible. La pérdida también se informa en el recuadro 17. Los retiros que yo rebaja mi patrimonio se informan en la DJ 1948. Entonces lo que yo voy a hacer acá es determinar mi nuevo patrimonio, partiendo del patrimonio del año anterior, sumo la utilidad, rebajo la pérdida, rebajo los retiros. Podría ocurrir que yo me acoja al incentivo al ahorro. Si yo me acojo al incentivo al ahorro, significó que mi base imponible quedó más chiquitita, pero mi patrimonio no sería correcto decir que aumentó solamente por la base imponible. Entonces, en ese caso, en la fórmula, yo debo reponer el incentivo al ahorro. ¿Por qué lo debo reponer? Porque rebajó la base imponible y mi patrimonio aumentó en la base imponible más la deducción que hice del incentivo al ahorro. Esta es la nueva metodología. Podría ocurrir que yo venga con un capital propio negativo, que venga con pérdidas tributarias. Si yo vengo con pérdidas tributarias, recordemos que la pérdida tributaria es un gasto necesario para generar la renta. Yo lo puedo rebajar de acuerdo al 31 número 3. Entonces, si yo vengo con pérdida, esa pérdida va a estar rebajando mi base imponible o va a estar aumentando mi base tributaria, mi pérdida tributaria del año. ¿Y qué tiene que ver eso?
Si ocurriera esa situación, en la fórmula de determinación, yo debo reponer la pérdida de años anteriores. Porque si yo vengo con pérdida tributaria y esa pérdida ya la estoy incluyendo en la base imponible del año, o está aumentando mi pérdida del ejercicio, estaría en esta fórmula 2 veces, en el saldo de apertura y en los cálculos del año. Entonces, para que no ocurra esa duplicidad, en la fórmula de capital propio se creó reponer la pérdida de ejercicios anteriores. Esos son los principales movimientos de un patrimonio. Pero también podría pasar que yo participo en otra empresa. Y si yo participo en otra empresa, voy a recibir retiros o dividendos. Y esos retiros o dividendos nunca van a formar parte de la base imponible. Como no van a formar parte de la base imponible, pero yo recibí esas utilidades, 10 millones, 20 millones, ¿qué le provocan a mi capital propio? Aumento. Y ese aumento entonces yo debo sumárselo porque necesito encontrar el capital propio y por esa razón se suman los retiros o dividendos percibidos. Distinto a que se rebajen los retiros o distribuciones del ejercicio. Esas son las que se llevan los propietarios de la empresa. Y como les contaba, en el caso de los PROPYME de 8, ellos solamente está regulado esto en el 14 de 8, número 7, pero específicamente ellos, la ley dice, solo deben determinar el capital propio cuando tengan ingresos que excedan las 50.000 UFs. Ya los de 8 no están obligados a determinar capital propio, primero porque ellos no determinan RAI, primero porque no llevan control de registro de renta empresariales, pero también es relevante por efectos de la patente municipal. Ya. Un dato importante entonces es que a consecuencia de que se tuvo que crear un método de determinación distinto del capital propio, y como sirve para pagar patente municipal, también tuvo que ser adecuada la ley de rentas municipales. Específicamente en su artículo 24 tuvo que haber un agregado donde indicara que los PROPYME de 3 y los de 8, cumpliendo el requisito de las 50.000 UF, ellos, se agregó todo este párrafo en la ley de rentas municipales, pagarán su patente municipal en base a dicho capital propio. Y ahí quedó todo ordenadito. Se crean nuevas formas de determinar capital propio y se crea la norma en la ley de rentas municipales, que es nuestro decreto ley 3063. ¿Vamos bien hasta ahí? Carolina, sí, aprovecho de interrumpirte para formularte un par de preguntas que están aquí en el chat. Ya. Yo creo que hay dos preguntas que están relacionadas, así que te las voy a leer seguidas. La primera, Lorena pregunta, ¿por qué se distorsiona el RAI al hacerle la actualización al capital aportado? Ella concluye, siempre queda mucho menor que el FUT y se supone que es el mismo concepto. Habría diferencia ahí entre el RAI y el FUT en el fondo. Y la segunda pregunta dice, mi pérdida tributaria versus mi capital propio tributario negativo difieren solo por la corrección monetaria de la pérdida de arrastre. Y pregunta, ¿y el capital propio tributario inicial y el capital aportado? Ya. Vamos con la primera pregunta. En el caso Lorena, es muy importante que el capital aportado nosotros siempre lo hemos corregido. Antes de la época que existiera el RAI y la determinación del RAI desde el capital propio, esa corrección monetaria era parte de la corrección monetaria del capital propio. Entonces, como era parte porque cuando nosotros todos los años debemos corregir el capital propio, y cuando corregimos el capital propio estamos corrigiendo el capital aportado y todos los movimientos del año. Entonces, es muy importante que ese efecto de corrección monetaria siempre llegó a la renta líquida. Y como siempre llegó a la renta líquida, también llegó al libro FUT. Entonces no debería producirse esa distorsión, a menos que no fue corregido. Y si no fue corregido y ahora se está corrigiendo por primera vez para efectos tributarios para poder determinar el RAI, ahí se nos puede producir una distorsión porque no aplicamos correctamente las normas de corrección monetaria. Esa es la explicación que yo te podría dar porque la lógica de esto es que cuadra. Hay otras razones que podrían descuadrar esta sincronía que existe entre el FUT y lo que debería ser el RAI. Pero la corrección monetaria del capital propio inicial siempre se tuvo que realizar al realizar la corrección monetaria del capital propio. Y la segunda pregunta nos pregunta la Paulina, que nos dice que la pérdida difiere
es muy importante que cada vez que nosotros utilizamos la pérdida de arrastre, en el año siguiente esa pérdida es corregida. Para poder rebajarla de la renta líquida, yo no solamente rebajo la pérdida que dejé el año anterior, sino que le rebajo más corrección monetaria. Y esa corrección monetaria entonces va a formar parte de la renta líquida. Y ahí es más o menos parecida la respuesta respecto a la pregunta anterior, es decir, esa variación que nosotros tenemos de corrección monetaria debe estar incluida en la determinación de la renta líquida y por ende no podría alterar el cálculo del RAI. ¿Ya? Entonces, muy importante que habría que estar revisando y uno puede hacer una reconstitución de escena. Siempre es posible hacerlo, sobre todo con el recuadro 14 que viene al final. Una gran recomendación que yo les doy a todos si tienen diferencias de capital propio de un año con otro y no cuadre, es bastante bueno, aunque el recuadro 14 se creó este año, haga la cuadratura del recuadro 14 al 2020, al 2019, al 2018, y uno cada año va a ir encontrando las variaciones, porque el recuadro 14, dentro de los objetivos que tiene, es eso, es ver si yo determiné bien la renta líquida, y quizá el error es que se determinó bien el capital propio, pero no se aplicó bien la corrección monetaria en la determinación del resultado tributario. ¿Vemos las otras preguntas al tiro o después? Sí, deja formularte una adicional. Dice Jacqueline Aguirre, dice, en el régimen 14A, el cálculo del capital propio tributario por método activo, ¿se podría comprobar su cálculo correcto por el método del pasivo? Y en el régimen 14D3, ¿cómo se podría comprobar? Ya, sí, en el método de 3, lamentablemente, su método es su comprobación propia, entonces no hay un paralelo que yo podría hacer para saber si está correctamente determinado. O sea, yo podría, entre comillas, especular y decirte, determina el método sin corrección monetaria y podría parecerse, pero eso ya sería que no está en ninguna normativa, no hay una norma de comprobación. Su propio método es la comprobación, ¿ya? Pero sí, lamentablemente no tenemos una contraparte y a veces podemos estar medio inseguros, sobre todo los primeros años de esta reforma, con qué lo corroboro. Sí. Vania Castro pregunta también, ¿las empresas forestales pueden restar el valor tributario de sus bosques por lo que normalmente el patrimonio municipal queda negativo? ¿Dónde se informa ese patrimonio negativo? Creo que tú ya lo habías comentado, ¿cierto? Sí, es muy importante que cuando yo determino el capital propio, se determina siempre de acuerdo al artículo 41. Eso es en el formulario 22. Pero cuando yo tengo que hacer algún ajuste para efectos de renta municipal, el Servicio Impuesto Interno le envía primero el capital propio a la municipalidad, el mismo que yo determino, pero yo me tengo que acercar a la municipalidad para determinar un capital propio para efectos de rentas municipales. Entonces yo tomo el método que hice y le hago los ajustes que estamos acostumbrados, por ejemplo, a los ajustes de las inversiones en otras sociedades. Entonces ese ajuste se hace directamente ante la municipalidad, ese trámite. Por lo general el plazo siempre es el 31 de mayo para que me calculen correctamente la patente. Y dos preguntas finales, Carolina. Una, dice Carito, la patente para un D8 dice cálculo de una UTM por 12 meses, o sea, se divide en dos, ya que se pagan semestralmente. Y la segunda pregunta es, ¿el capital social está incluido en el capital propio tributario? Ya. En el caso del D8, sí, se habla de que se debe pagar una UTM. Entonces, una UTM cuando yo exceda las 50.000 UF, entonces la debo calcular. Entonces se hablaría que sería una UF una UTM por cada semestre. Sí. Y en el caso de la Francesca nos pregunta, sí, muy importante, como les decía yo, y justo ahora vamos a hablar del inicio de una empresa, pero cuando yo aporto a una empresa, por ejemplo, 1 millón de pesos, ese millón de pesos que es mi capital social, mi capital importante, el capital aportado, porque yo puedo constituir una sociedad y voy a decir que mi capital va a ser 10 millones, pero voy a aportar realmente 1 millón. Ese millón es el capital efectivo, efectivamente aportado, y ese es capital propio. Siempre va a formar parte del capital propio. Recordemos que el asiento de apertura, ¿cuánto sería? Si yo aporto 1 millón, yo diría banco contra capital, y el banco es una cuenta de activo, o sea, el banco es parte del capital propio, activos menos pasivos. En el momento 1, mi capital propio sería 1 millón, que sería el capital efectivamente aportado. Siempre no confundir cuando digamos capital social, que para efectos de capital propio solamente es el capital efectivamente aportado, porque quizás mi constitución dice 10 millones y yo solamente aporté 1 millón. ¿Y ahí continuamos? Sí, ¿Sí? No hay más preguntas por ahora. Ya, entonces ahora viene después de las características, de las definiciones y de los métodos de determinación, también es importante ahora ya empezar a juntar todo esto. Ya no es solamente capital propio por un lado, y también esto es importante. Nosotros quizás en el pasado, yo digo antes de la 20.780,
Una forma de nosotros de calcular temas tributarios era, debo hacer renta líquida, debo hacer capital propio, debo hacer FUT, pero no quizás todos nos dábamos cuenta que todo estaba relacionado. Entonces, si yo tenía un aumento de renta líquida, era lógico que mi capital propio aumentara. Entonces hubiera sido bastante ilógico que yo diga, aumenté el año 1 por 100 millones mi renta líquida y mi capital propio es negativo. No hay que ser. Entonces uno al mirarlo, No hay que ser. vamos ahí apagué, ya. Apagué unos micrófonos, perdón, para que no se escuchara el ruido ambiental. Ya, si tienen alguna pregunta, mándenla nomás, si quieren pueden levantar la manito y después podemos hacer consultas también al final del Zoom. Atención, entonces es muy importante entender que uno a simple vista antes podía determinar, oye, ese capital propio no está correcto, porque no podría ser que si yo genero renta líquida de 100, entrego una renta líquida de 100 y mi capital propio lo entrego en menos 400. Esas lógicas siempre han existido, solo que a veces estábamos tan acostumbrados a renta líquida por un lado, capital propio por otro lado y FUT por otro lado. Desde que ahora el capital propio forma parte de los registros de renta empresariales porque el RAI se calcula desde el capital propio, como que comenzamos a entender esta sincronía que existe entre todos los cálculos tributarios. Y esa es la idea de este pequeño esquema. Atención. Primero, imaginemos que tenemos una apertura. O sea, estamos haciendo un inicio de actividades y yo tengo 1 millón de capital aportado. ¿Existe una cuadratura? Sí existe una cuadratura, miren. Si yo tengo 1 millón aportado, en ese momento, en el momento cero que acabo de hacer inicio de actividades, yo no voy a tener renta líquida todavía. Si yo no tengo renta líquida porque no genera utilidades, acabo de hacer inicio de actividades. Si no tengo renta líquida en esos años, la renta líquida se controlaba en el FUT. Entonces mi FUT en este ejemplo tendría que ser 0, porque yo todavía no genero utilidades. ¿Cuál es la cuadratura para ver si esto es correcto? Si yo hice un aporte de 1 millón, el asiento contable fue banco contra capital. O sea, el banco quedó en 1 millón y no tenemos ni una otra cuenta, para que sea más fácil el ejemplo. O sea, ¿cuánto asciende mi capital propio en ese momento? A 1 millón. Entonces yo voy a tomar, para hacer la cuadratura, voy a decir, a ver, ese capital propio puede llegar al valor del FUT y sería capital propio 1 millón, menos, para llegar al FUT, capital pagado, que sería 1 millón en este ejemplo. Y ahí ya llegué a 0. Menos el FUN, que son las utilidades que no tributan, y me dio el FUT. Es decir, desde siempre yo pude haber calculado el FUT desde el valor del capital propio. Y ahora lo que se creó es que se reemplazó toda esta fórmula y se dice RAI. Desde el capital propio yo llego al RAI. Vamos siguiendo aplicándolo. Primer año, ya no solo tengo el aporte, generé renta líquida el año 1 por 500.000 pesos. En la época del FUT. Si yo generaba renta líquida de 500.000 pesos, esa renta líquida yo debía controlarla en el FUT. Entonces mi FUT debería ascender a 500.000 el año 1. Pero vámonos al capital propio. Si yo empecé con 1 millón y generé una renta líquida de 500.000, ¿qué le pasa a mi capital propio? Supongamos, caso simple, me pagaron los 500.000 pesos. Toda la utilidad que yo generé está pagada. Entonces está en el banco. Aumentó de 1 millón a 1,5 millones. Pero si no me pagaron, no es relevante. Porque igual aumentó el capital propio porque va a estar en la cuenta cliente, 500.000. O si me lo pagaron y yo lo reinvertí, entonces llegó a la caja, pero después yo compré activo fijo o compré existencia, pero quedó en el capital propio. Para este efecto no hay retiros, en el ejemplo que estoy dando. Entonces si yo empecé con 1 millón y genero una renta líquida de 500.000, ¿qué le pasa a mi capital propio? Aumenta. ¿Y en cuánto quedó ahora? En 1,5 millones. ¿Es posible llegar al valor del FUT desde un capital propio? Claro que sí. Tomo el capital propio, resto el capital pagado, 1 millón, seguimos con el mismo millón. Y resto el FUN, no hay FUN. ¿A cuánto llegué? Al valor que tiene el FUT, 500.000 pesos. Esa es la cuadratura que siempre ha existido entonces entre capital propio y FUT. Solo que esta fórmula ahora se le llama RAI. Y el año 2 sigue la misma lógica, la misma lógica. Si el año 2 yo genero una renta líquida de 300.000 pesos ahora, en este ejemplo estoy asumiendo una venta sin costos, sin gastos, sin nada, por eso le llamo renta líquida. El año 2 si yo genero renta líquida de 300.000 pesos, ¿qué hacía en el FUT? A los 500.000 pesos del año 1, yo le sumaba los 300.000 del año 2. Acá estoy sacando por si acaso de la ecuación que al FUT, para los que se acuerdan del FUT, había que rebajar el impuesto de primera pagado, pero olvidémonos de esa rebaja. Entonces tampoco voy a rebajar el banco en ese impuesto pagado. Pero el año 2 yo debía sumarle al FUT los 300.000.
Entonces el FUT sí o sí, el año 2, si no retiro nada, me tenía que quedar en 800.000. ¿Es posible llegar a los 800.000 desde el capital propio? Entonces, de nuevo, parto con un capital propio de 1,5 millones ahora, que es el del año 1. Si yo generé una renta líquida de 300.000, ¿qué le pasó a mi capital propio? Aumentó. No he retirado nada. Entonces, ¿en cuánto quedó mi capital propio para el año 2? En 1.800.000. Y yo sabiendo que quiero encontrar el FUT de 800.000, ¿puedo llegar como estilo RAI de ahora? Claro que sí. Tomo el capital propio, rebajo el capital pagado, 1 millón, rebajo el FUN si es que hubiera, que ahora se llama REX, y llego a los mismos 800.000. Entonces nos damos cuenta que cada vez que yo generaba renta líquida, esa renta líquida generaba aumento de capital propio. Y esa renta líquida a su vez se controlaba en el libro FUT. Y todo era cuadrable. No podría ser que yo aumento por renta líquida y el capital propio disminuye. Ahí es donde había una inconsistencia. ¿Y dónde puede estar la inconsistencia? En que no informé los retiros, en que determiné mal la renta líquida, y por eso es muy importante esta cuadratura y esta relación. Por ende, si ya entendemos esto, nos resulta más lógico verlo así, pero no lo hacíamos así. Nosotros estábamos acostumbrados a determinar el FUT sumando las rentas líquidas todos los años y siguiendo todos los pasos de determinación del FUT. Pero una forma que hoy día es muy conocida es esta. Es tomar el capital propio, rebajar el capital pagado y rebajar el FUT, se llegaba al FUT. Esa es la relación con el FUT. Y ahora lo conocemos de esta forma. Lo conocemos como la fórmula del RAI. ¿Por qué el RAI? Es un registro de renta empresarial que controla lo mismo que controlaba el FUT. ¿Qué es lo que controlaba el FUT? Todas las utilidades que les faltaba pagar impuestos finales. Y por eso RAI significa renta afecta impuestos finales. Pero el RAI se determina no como el FUT. El FUT se determinaba sumando rentas líquidas, que eran mis nuevas utilidades que yo generaba, y restando los retiros. En cambio, ahora se determina el RAI desde el capital propio. ¿Y tiene lógica que se determine desde ahí? Claro que sí, porque descubrimos recién con la fórmula anterior que cada vez que yo generaba renta líquida, mi patrimonio aumentaba. Y esa es la razón que el legislador dijo, busquémoslos, entonces, las rentas afectan impuestos finales desde el patrimonio. Pero el patrimonio, que es el capital propio, no es RAI. Porque ese capital propio puede estar compuesto de utilidades que pagaron impuesto de primera y que deben pagar impuestos finales, pero también puede estar compuesto de utilidades que no pagan impuestos, como los ingresos no renta. Si yo genero ingresos no renta, también aumentan el capital propio. Y el capital propio también va a estar conformado del capital aportado, del inicial y de su aumento y sus disminuciones. Y esa es la razón de esta fórmula, donde me dice la ley, tome el capital propio, rebaje el capital pagado para encontrar las rentas afecta impuestos finales y rebaje el REX. Antes se llamaba FUN, pero es lo mismo. El REX controla las rentas exentas, las rentas con tributación cumplida y los ingresos no renta. Esta es una fórmula simple por si acaso, porque el RAI tiene algunos cálculos adicionales, como sumar los retiros del año, como sumar el REX negativo, pero la esencia es esto. Yo depuro mi patrimonio, porque mi patrimonio son todo el capital aportado más las utilidades que he generado y que no he retirado. Solo que todas las utilidades no necesariamente son afecta impuestos finales, por eso se resta el REX. Y ahí viene toda esta lógica. Y ahí comenzamos a entender un poco más que el capital propio es muy importante. Pero no ahora, si el capital propio se creó exactamente igual en el año 1975. Y última patita. Atención, esta es la novedad de este año. La novedad es que a nosotros siempre nos solicitaban el capital propio, sobre todo para efectos de patente municipal que hablamos. ¿Dónde lo informamos toda la vida? En el código 645 y 646. Ahí lo informábamos. Pero ese capital propio ahora ya no se solicita de esa forma. Yo debo determinarlo por el método del activo o por el método del patrimonio, y el método del balance lo determino porque debo enviar la DJ balance. Esto es solo para los 14A. Pero de ahora en adelante el Servicio de Impuesto Interno dijo, además de que usted me determine el método del activo y el método del patrimonio, necesito que cuadremos el capital propio. ¿Y qué significa eso? Yo lo voy a determinar por el método del activo y voy a llegar a un valor, 10 millones. Pero lo que me está pidiendo el Servicio de Impuesto Interno es este valor de 10 millones, ¿tiene una razonabilidad detrás?
¿Es correcto de acuerdo a los movimientos de renta líquida, los movimientos de retiro? Entonces, esta es como la cuenta del panadero, digo yo. Usted comienza con 10, le pagó una cuenta a alguien de 2, quedó con 8. ¿Es lógico? ¿Y qué es lo que dice el servicio? Comience usted con el capital propio del año pasado. Entonces, en estos códigos, que es el 1145 y el 1146, yo voy a informar el capital propio que yo informé en el 645 y 646 de la T2000, en este caso, 20. Porque ahora vamos a hacer el supuesto que estamos haciendo AT 2021. Si yo comienzo con el patrimonio del año anterior, ¿cómo llego al nuevo patrimonio? Eso es lo que me está preguntando el Servicio de Impuesto Interno. Y la primera razón de aumento va a ser corrección monetaria. Entonces me dice, cuénteme el capital propio del año anterior y aplíquele corrección monetaria. ¿Cuál es la otra principal razón? Son muchos códigos, muchas alternativas, pero las principales. La principal razón de aumento es generar renta líquida. Si yo genero renta líquida en el ejercicio, debo sumarla en el código 1694. Pero para que esta renta líquida sea, entre comillas, válida, debe ser la misma renta líquida que yo informé en el otro recuadro que tiene el 14A, que es el recuadro 12. Porque si yo le estoy diciendo que mi patrimonio aumentó por renta líquida de 100, significa que en el recuadro 12 de renta líquida les dije los mismos 100. Pero ¿qué pasa si en el recuadro 12 no le dije que me fue bien? No le dije renta líquida positiva, le dije pérdida. Entonces la fórmula dice rebaje la pérdida. Pérdida del ejercicio. Porque puede ser que aumenta por utilidad o disminuye por pérdida, y por eso disminuyo. Pero podría suceder que yo venga con pérdida de años anteriores. Y si yo vengo con pérdida de años anteriores, yo tuve derecho a rebajar esa pérdida en la renta líquida o aumentar la pérdida del ejercicio. No hay ningún problema en ocupar ese gasto necesario. En el 31 número 3 nos dice esa instrucción. Pero ¿qué va a suceder para efectos de la cuadratura? Si yo ocupé la pérdida para rebajar la renta líquida o para aumentar la pérdida del ejercicio, esa pérdida en esta fórmula estaría 2 veces. Porque estaría en el saldo de apertura la pérdida, porque el patrimonio del año anterior viene negativo, y estaría en el cálculo del año. Entonces, para que no se duplique, tengo que reponer pérdida de ejercicio anterior en el código 1696. Entonces, lo que yo comienzo a hacer acá es una explicación de comienzo con el patrimonio del año pasado y hago los movimientos del año. ¿Qué otros movimientos podría tener? El típico primero, retiros del ejercicio. Si yo generé retiros, primero que nada retiro dividendos, yo lo envié en la DJ 1948. Ahí informé todos los flujos de dinero que salieron de la empresa, que tributan o que no tributan, pero todo lo informé ahí. Entonces, por eso, ese retiro, ¿qué le provoca a mi capital propio un retiro? Disminuye. Y esa es la razón que en el código 1181, en el código 1182 yo debo informar todos los retiros del ejercicio. Y esos retiros que yo rebajo acá van corregidos y coinciden con lo que informé en la 1948. Y de esa forma voy a llegar de un patrimonio del año anterior, le sumo las nuevas utilidades, le resto los retiros y llego al nuevo patrimonio. ¿Y qué pasa si no llego? O sea, el código 645 que yo tengo acá, yo sé que tengo que llegar a 10 millones y después de todos estos cálculos llego a 15. Sigo por un lado, por el método del activo me da 10 y por el método de la razonabilidad me está dando 14. Ahí tengo que revisar yo cómo determiné la renta líquida. Quizá hice un ajuste incorrectamente en la renta líquida. Y la renta líquida que estoy colocando no está correctamente determinada. O quizá informé mal los retiros. Informé incorrectamente el monto de los retiros. Esa es la esencia de este recuadro 14. Y hay ajustes varios. Por ejemplo, yo también podría tener un movimiento de capital propio por generar rentas que no tributan. Si yo genero rentas exentas o ingresos no renta, vendí acciones en la bolsa y me gané 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos no van a formar parte de la renta líquida. Pero me gané 100 millones. ¿Qué le pasó a mi patrimonio? Aumentó. Entonces, una explicación del aumento del capital propio que yo voy a informar aquí sería sumar las rentas exentas, ingresos no renta en el código 1178. Que a su vez esas utilidades van a llegar al registro REX. Pero puede que no me haya ido bien. Me fue mal. Tuve pérdidas por renta exenta, ingresos no renta. Entonces, en vez de sumar, las resto. Porque, ¿qué pasa si me fue mal en la venta de acciones? Baja mi patrimonio. Y mi REX quedó negativo. Eso es lo que estoy explicando acá. Cómo parto del patrimonio del año anterior y llego a mi nuevo patrimonio. Podría ocurrir también
Otros temas, reorganizaciones empresariales, también tengo que informar las reorganizaciones. O podría ocurrir que me acojo al incentivo al ahorro. Si yo me acojo al incentivo al ahorro, significa que la renta líquida que estoy declarando acá arriba está más chiquitita. Y está todo bien para efectos de renta líquida porque me acogió un beneficio tributario. Pero para efectos de variación de capital propio, esa renta líquida sería media mentirosa, porque mi capital propio no aumentaría en ese valor, aumentaría en el valor de la renta líquida más el valor del incentivo al ahorro. Así que este recuadro este año fue la novedad, porque este recuadro se creó en este formulario 22 AT 2021 y lamentablemente, no a ustedes, sí, a otros asesores, al tratar de hacer este recuadro, no llegaban al valor del capital propio por el método del activo y ahí quedaba la escoba, porque algunos decían, ¿qué hago? Y lo que digo yo, ¿qué hago? Es que tiene que revisar sus cálculos tributarios, porque si no le cuadra por el método del activo, este método del recuadro 14, significa que yo tengo algún cálculo mal hecho, o en la renta líquida, o en la determinación del capital propio, o en la determinación de los registros por los retiros que estoy informando. Pero si su diferencia es un peso, lo coloca en otras partidas. Pero si su diferencia son 4.000 millones de pesos, vuelva a revisar todos sus cálculos tributarios porque posiblemente debe tener algún error en el cálculo que yo no sé. Hay que determinarlo. Pero es muy importante que este recuadro nos sirva a nosotros, al Servicio de Impuesto Interno les sirve como una acusete por si acaso, porque sabemos, pero a nosotros nos sirve, si tiene mucha utilidad. Y tampoco crean que este recuadro es nuevo, como recuadro es nuevo, pero para nosotros siempre ha sido la observación F64, que siempre ha existido en el Servicio de Impuesto Interno, solo que ahora la plasmó en un recuadro. Y también los que han trabajado en auditoras, por si acaso, tampoco es la novedad. La mayoría de los que hemos trabajado en auditora teníamos planillas para hacer nuestros cálculos y dentro de nuestras planillas teníamos esta planilla que le llamamos el cuadre. No con los mismos códigos, no con los mismos nombres, pero la esencia siempre fue la misma. Que existe esta trilogía entre la renta líquida, que nosotros determinamos el capital propio y los registros de renta empresarial. Y ahí hemos terminado con toda la charla. Espero que después de todo esto nos demos cuenta de la importancia del capital propio, que no es solamente un método de determinación, sino que la relación que tiene con todo. Entonces aquí les doy algunas sugerencias de lectura por si acaso. Artículo 2, artículo 41, circular 100, que está plenamente vigente. Y siempre me gusta decirlo, está tan vigente que el que redactó esa circular está vivo. En el año 1975, ya algunos deben saber quién es el señor capital propio. Está vivo todavía el que redactó la circular 100. También tenemos la DJ 1847 y estos artículos y el artículo 23 y 24 de la Ley de Renta Municipal. Y por último mencionar que también se relaciona el capital propio con multas, como cuando tengo pérdida de documento. Este pérdida de documento se vuelve muy relevante, sobre todo cuando hago un término de giro, así que es muy relevante el valor del capital propio para efectos de informar, porque esto está en el 97, número 16 del Código Tributario. Y ahí sí que hemos terminado. Carolina, antes de terminar, un par de preguntas que dígame. Aparecieron ahí en el chat. Pilar pregunta, ¿se entendieron distribuidos al 31 de diciembre del 2020 dividendos que fueron pagados en marzo del 2021? Se rebajaron en el capital propio tributario para el AT 2021 del patrimonio, considerándose como pasivo exigible, y se informó de esa manera en el formulario 22 y registros empresariales. Dice, eso llevó a que el empresario natural pagara mayor patente municipal. Pregunta si se puede rectificar o no, y lo amarro con la pregunta siguiente, que dice, ¿qué hacer si en un nuevo 14A, régimen semi-integrado, venía mal calculado el CPT en el código 645 para el tema de la cuadratura? Pregunta, ¿hay que rectificar todo para atrás? Ya. Primero que nada, el capital propio y todos los cálculos tributarios siempre son rectificables. Todo se puede rectificar. Lo que pasa es que yo tengo que medir las consecuencias de rectificarlo porque obviamente podría generar una fiscalización por un lado y también hay multa asociada. Pero si ese capital propio de la primera pregunta viene mal calculado el año anterior, se puede modificar y se rectifica. Por lo general el código 645, el antiguo, no del recuadro 14, se modificaba en pantalla. No había mayor problema, pero se puede rectificar. Y si viene de más años anteriores mal calculado, yo también le recomendaría rectificarlo. Pero después eso va a tener consecuencia en patente municipal, como me estaban mencionando, y ahí hay que tener un pequeño detalle.
si yo modifico el capital propio para efecto del servicio de impuesto interno, tengan claro que ese capital propio no se va en forma inmediata a la municipalidad. Entonces, si yo lo rectifico y quiero cambiar la patente municipal, tengo que hacer un escrito a la municipalidad explicando la situación con los respectivos respaldos. Es decir, rectifiqué mi capital propio, este es el nuevo, está en el nuevo formulario 22, el formulario está liberado y hago todo un escrito con todos los documentos y ahí me vuelven a reprocesar la patente municipal en la municipalidad. No es automático, no llega. Así que no hay ningún problema en rectificarlo. Y en el otro caso me estaba preguntando si se puede rectificar. Es que evaluar si se rectifica de 40 años para atrás, de 20 años para atrás, yo rectificaría el último, para que coincida el saldo de apertura, pero también hay que ver que no solamente se trata de un cálculo de capital propio, y quizá el error también generó diferencias en renta líquida, y también tener la consecuencia de la corrección monetaria del capital propio, porque si yo lo cambio, significa que el cálculo de la corrección monetaria del año siguiente también estaría incorrecta. Entonces, de que se puede rectificar, siempre se puede rectificar, pero yo recomiendo el año anterior nomás, pero también medir las consecuencias porque quizás tiene que ver con otras variaciones, renta líquida o retiro, el error que tuve en el capital propio. No solamente, a veces el error es muy simple, es capital propio el error nomás, pero a veces la mala determinación del capital propio provocó mala determinación de la renta líquida o mala determinación de los registros de renta. Entonces habría que rectificar más temas, pero todo rectificable. Otra pregunta, Carolina, muchas gracias por tu respuesta. Dice Omar, la razonabilidad del capital propio tributario no considera corrección monetaria para el capital propio tributario negativo. ¿Eso es correcto? Dice que lo consulta porque eso puede ocasionar una distorsión entre ese método y el método del activo. Ya, sí, es correcto, porque recuerden que cuando nosotros tenemos un capital propio negativo, se torna que tenemos un capital propio inexistente. Eso lo dice la circular 100, y por eso no aplicamos corrección monetaria al negativo. Perfecto. Lisette Soler pregunta, cuando en una fiscalización se califican gastos como no aceptados, o sea, agregados en la renta líquida imponible, ¿debería reponer estos en el capital propio tributario? Pregunta porque un fiscalizador le indicó que no, que debía explicarse en la razonabilidad solamente. Ya. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que si yo pagué ese gasto va a provocar una disminución de capital propio, sí o sí. ¿Y claro, dónde lo explicamos en la razonabilidad? Por eso te decía el fiscalizador que lo explique, porque nosotros tenemos los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, que van a ser estos movimientos que agregamos a la renta líquida, o los del artículo 21, inciso primero, que no les aplica el inciso primero. Entonces eso también va en la razonabilidad. Y ahí explicamos, porque como tú lo agregaste en la renta líquida, después se rebajan para que exista el movimiento correcto del capital propio. ¿Ya? Pero siempre ese flujo ya existió, y como ya existió en el método del activo, tú ya lo tienes rebajado, porque tú partes del total de los activos. Por eso no debes hacer un ajuste adicional en el método del activo. Ya está rebajado el gasto. Sea necesario o no sea necesario, está rebajado. Pero como lo agregaste a la renta líquida, en la razonabilidad, ahí lo compensas. Con el código para los del gasto rechazado del artículo 21, que no le aplica el inciso primero, o a los que son del inciso segundo. También se pregunta, Jorge, ¿cuál es la forma de controlar los activos tributarios extracontables? La mejor forma, por lo menos la que yo he utilizado siempre, es con auxiliares. Auxiliares de activo fijo, auxiliares de inversiones, auxiliares de existencia. Lo que pasa es que algunos, por ejemplo, la existencia, uno ahí es una locura. O sea, en la existencia tener dos auxiliares, porque uno tiene la norma financiera y la norma tributaria, pero en lo que uno hace es con auxiliares tributarios. Con el activo fijo, con las inversiones, todo se controla extracontable. Entonces el cálculo para los que nos dedicamos a hacer esto es complejo porque tenemos dos. Tenemos la norma financiera y la norma tributaria, pero con auxiliares se controla todo. Y eso es lo que debo entregar en una fiscalización. Cuando yo tengo que entregar la determinación de mi activo fijo, por ejemplo, a valor tributario, yo no voy a decir tengo 100 millones de activo fijo. Yo voy a entregar un auxiliar de activo fijo donde esté cada una de las maquinarias, los computadores, los inmuebles, los bienes raíces, con las valorizaciones que corresponden. Entonces, al final yo voy a tener en paralelo auxiliares financieros y auxiliares tributarios. Incluso uno los puede llevar, si lo lleva extracontable como en un Excel, lo lleva en paralelo, porque son los mismos activos, las mismas existencias, solo que tienen forma de valorización diferente. ¿Ya? Perfecto. Pregunta Vania, ¿las multas cursadas por una entidad fiscal son siempre gastos rechazados aunque estén pagadas? Son gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo. Es decir, no son, cuando decimos son gastos rechazados, no son afecta al 40%, si esa es la pregunta. No, son agregados, son del artículo 21, inciso segundo.
Y yo pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos ajustes contables a nivel de activos, ventas que pasan por activos y no por el resultado del balance, solo por RLI? Me imagino ahí la pregunta es, ¿qué relación tenemos entre el capital propio tributario? Porque hay ingresos que están pasando por cuentas de activos. Eso es lo que entiendo de la pregunta de Job. Lo que pasa es que si tú me comentas que vas a generar una renta líquida, no entiendo bien el ejemplo exacto, pero si yo estoy generando un aumento de renta líquida, lo voy a hacer el ajuste de la renta líquida, pero también eso provocó una utilidad para la empresa, lo mismo que me está indicando, está aumentando las cuentas de activos, entonces está generándose ese aumento en las cuentas de capital propio, sí o sí, aunque no pase por cuentas de resultado en el balance. No es relevante que no pase porque tú el ajuste lo vas a hacer solo en la renta líquida. Entonces el ajuste de utilidad en la renta líquida, no está en el balance, pero ¿dónde quedó en el balance para efecto de lo que estamos hablando? En los activos de la empresa. Ahí se provocó el aumento del capital propio y ahí se provocó esta sincronía que tienen que cuadrar los dos. O sea, no es necesario que esa utilidad, y por eso existe la conversión que le llamamos la determinación de la renta líquida, que todas las utilidades estén reconocidas en balance, porque van a haber utilidades tributarias que nunca estén en balance, pero sí van a mover las cuentas de activo y de pasivo. Perfecto. Por último, está Wilfredo Urruti ahí con la mano alzada que quiere hacer una consulta, un comentario. Wilfredo. Muchas gracias. Que la tecnología me gana y no sé escribir desde el celular. Está muy bien. Profesor, una consulta. Cuando uno se enfrenta a la venta de derechos sociales, uno como la persona que vende los derechos sociales sabe que tiene el costo tributario normado y se enfrenta a la posibilidad de tasación de parte del servicio con respecto al precio de venta. La mayoría de los contadores tienden a decir es el capital propio tributario por su porcentaje, es el valor que el servicio debería asignarle como el valor corriente de plaza si es que llegara a tasar el precio de venta. ¿Eso es correcto? ¿Es tan así? ¿O efectivamente el capital propio tributario, dependiendo mi parte en la empresa, es el precio de venta que debería tener? Ya, muy importante. Primero, el precio de venta para cualquier tipo de activo que estemos hablando siempre es precio mercado. ¿Ya? Primero. Entonces, ¿qué nos pasa siempre con los derechos sociales? Aquí yo le voy a recomendar Circular 44 del 2016, ¿ya? Que ahí se habla del costo y del precio de venta, incluso la tributación, obviamente, de la venta de derechos sociales. Pero muy importante, ese precio, una confusión que tienen algunos, no ustedes, otra, es que pueden vender al costo, por ejemplo, el costo más corrección monetaria. Claramente no. Pero un parámetro que se ha ocupado a veces por el Servicio de Impuesto Interno es el capital propio. Porque el costo, quizás yo participé en esta empresa con 10 millones de pesos y me dio un 10%, pero con el correr de los años mi empresa ahora vale capital propio 1.000 millones. Entonces alguien podría estimar que podría ser que mi 10% se podría vender en 100 millones, pero eso es un valor tributario. Entonces eso no está en la ley regulado que ese es el precio de venta, es un parámetro que muchas veces han ocupado para valorizar un precio de venta. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer el Servicio de Impuesto Interno? A ver, ¿a cuánto quiere vender usted? A 10 millones. Oiga, pero el capital propio dice 1.000 millones y usted participa al 10%, como que no es lógico. Pero ojo, es un parámetro, porque podría ser, imagínese que su capital propio está solo compuesto en la época informática, usted se dijo, voy a llenarme de disquete, voy a comprar puro disquete, y tengo llena mi bodega de 1.000 millones de mercadería de disquete. ¿Y que su capital propio cuánto vale? 1.000 millones, porque los disquetes están valorizados en 1.000 millones. Y usted me diría, ¿alguien me va a comprar eso? ¿Vale 1.000 millones? Con suerte por chatarra. Entonces el capital propio sería un parámetro nomás. Entonces lo que uno tiene que hacer para poder tener claridad el precio de venta, tiene que hacer una tasación de la empresa desde el punto de vista financiero para hacer una valorización de mercado. Entonces por eso ocupamos como un parámetro el capital propio, pero nunca podríamos decir que se vende a precio de capital propio, porque eso no es un precio de mercado, es un precio tributario. Y que incluso podría estar contaminado con estas externalidades que yo le cuento de comprar disquete. Perfecto. ¿Alguien más por ahí, no? Creo que no hay más consultas. Bueno, preguntan ahí si puede repetir el dato de la circular. ¿Es la circular 44? Del 2016. ¿Aló? Del 2016. Profesora. ¿Sí? Bueno, bien, yo mandé una consulta, pero no sé por qué no salió. La consulta mía es la siguiente, referente al recuadro 14. Cuando existe esta diferencia en el código 1189, cuando son diferencias positivas,
La pregunta, ¿el servicio mira a cobrar impuestos? Porque sucede que muchas empresas fueron absorbidas absorbidas durante el tiempo, 20 años atrás, y resulta que tengo esta diferencia positiva. La pregunta es, ¿el servicio mira a cobrar impuestos sobre esa diferencia? Ya, muy importante. La diferencia de capital propio no es base imponible de ningún impuesto. Entonces a mí no me pueden cobrar impuestos por las diferencias que yo genero. Lo que sí puede ocurrir es que a usted le van a hacer una fiscalización tributaria para determinar quizás un mayor capital propio o quizás una renta líquida mal declarada, y por ende ahí van a entrar los plazos de prescripción de esa renta líquida si le podrían girar el impuesto no pagado. Pero por la diferencia en sí no es base imponible de un impuesto. Ah, ok, muchas gracias. Eso es lo importante, que no, lo que sí genera, obviamente, que si yo no estoy cuadrado patrimonialmente, es que algo tengo mal. Eso es lo que tenemos que entender, que esto es como un síntoma. Claro, Yo hoy es como cuando me siento mal, estoy como un poco mareado. ¿Qué tendré? ¿No comí o estoy enfermo? Claro, lo que pasa es que en el fondo puede haber calculado mal el capital propio de la empresa que fue absorbida. Entonces, de ahí viene, claro, ahí apunta mi pregunta, pero me quedó claro, muchas gracias. Sí, eso es súper importante, esas diferencias, porque ahí tenemos que entender también que existió este beneficio del artículo 32 transitorio para voluntariamente pagar las diferencias de impuestos generadas a consecuencia de la mala determinación de un capital propio, pero el capital propio en sí no es base de impuestos. Entonces, por eso las diferencias que lleguemos a tener, lo que debería provocar, y eso lo tenemos que ver este año, porque todavía no han empezado las fiscalizaciones como masivas de esta operación renta recién pasada, pero si alguien llenó el recuadro 14 con otros ajustes ahí, lo más probable es que se le gatille una fiscalización, y en qué termine, eso es lo que tenemos que ver. Pero ese valor ahí nunca va a ser base imponible de ningún impuesto, porque no existe esa normativa. Ok, muchas gracias. De nada. Carolina, preguntan también si se puede modificar el recuadro número 14. Sí, muy importante. Todos los formularios 22 y todos los recuadros se pueden rectificar, pero lo que tiene que tener claro es que el recuadro 14 va alineado. Entonces va alineado con todos los recuadros del 14A. Va alineado el recuadro 14 con el recuadro de la renta líquida, el 12. Entonces, si usted va a mover el dato del recuadro 14, por ejemplo, la renta líquida, tiene que moverlo en el recuadro 12. Si además va a mover algún retiro, porque no estaba mal informado el retiro, tiene que mover la de J1948. Entonces, de que se puede rectificar todo, se puede rectificar, solo que tenemos que validar. Por regla general no se puede validar, no se puede rectificar por internet ciertos recuadros, entonces usted primero prueba si lo puede rectificar, y si no, a través de una petición administrativa, comienza el inicio de una rectificación del F22. Pero todos los recuadros se pueden modificar. Pero también, ojo, si va a mover el código del capital propio, tiene que tener claro que ese dato ya se envió a la municipalidad. Y como ya se envió a la municipalidad, ya le calcularon también la patente municipal en función de ese valor. Así que después de que termine su proceso de rectificación, tiene que concurrir a la municipalidad. O sea, va todo como en consecuencia. Esa es como la idea. ¿Ya? Pero todo es rectificable. No tengo prohibición de rectificar. Yo podría haberme equivocado en todo el formulario. ¿Ya? Me pasó hace una vez, siempre me acuerdo de alguien que calculó toda la operación renta, pero se equivocó en imprimir el balance y lo imprimió a octubre de ese año. Y cerró balance, sacó su balance del sistema contable a octubre y declaró toda la operación renta a octubre. Y después se dio cuenta que estaba todo malo. Todo. Lo retiro, el capital propio, y tuvo que hacer toda la operación renta de nuevo por error de haber impreso mal el balance, el parámetro. Lo imprimió hasta octubre. O sea, nunca tengan duda que se puede rectificar, solo que los procesos pueden ser más largos. Porque el servicio post interno tiene que verificar cada antecedente que usted quiere modificar. ¿Ya? Excelente. No veo más consultas, salvo donde van a poder revisar la charla nuevamente. Francisca, entiendo que la charla queda grabada y disponible para que puedan consultarla en el sitio web de la Facultad de Derecho, ¿no? Así es, en los programas tributarios nosotros se los hacemos saber siempre, pero en todos nuestros programas tributarios, al final de la página, están todas las charlas grabadas. Bueno, y ahí dentro del mismo sitio ustedes van a poder acceder a mayor información respecto del curso sobre el capital propio tributario y los registros empresariales al que hacíamos referencia al comienzo de esta charla, ¿verdad? Un curso que comienza el próximo 6 de octubre, lo va a impartir la misma Carolina, así es que esto es un aperitivo, digamos, de ese curso que por supuesto es más extenso y con más detalles. Y desde luego, bueno, quedan invitados para que puedan, son 6 sesiones durante las tardes de ese curso, así que por mi parte, bueno, felicitar a Carolina por la excelente exposición, muy clara, muy didáctica como siempre,
Espero que hayan podido aclarar sus consultas. Bueno, en esto siempre pueden seguir surgiendo dudas, mucha casuística, muy específico. Muchas gracias, Carolina, por la excelente presentación. Y a todos los que participaron, un gusto de haberlos tenido por acá, y seguramente nos volveremos a encontrar en una nueva charla sobre temas tributarios dentro del próximo mes de octubre. Así que gusto saludarlos a todos ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Desde ya, como les comentaba Javiera, los videos siempre quedan disponibles en la universidad, pero también, para los que no sepan, también quedan disponibles en la página de YouTube de la universidad. Universidad Adolfo Ibáñez. Aquí se van cargando todos los videos. Lo que pasa es que acá se cargan todos los videos de la universidad, en cambio directamente en la plataforma de la facultad se cargan solamente los de esta charla, pero también le pueden hacer seguimiento cuando se crea acá. Yo los publico por lo general todo en LinkedIn, ya no solamente de las charlas que hago yo, sino que de todas las charlas que se están haciendo todos los meses, así que cuando se cargue este video también lo pueden revisar, ¿ya? Y quedan cordialmente invitados al curso que inicia la otra semana. Es un curso que dicto completamente yo, como les mencionaba Pedro, y es Capital Propio y Registros de Renta Empresarial. Es teoría y práctica, y se realiza todos los miércoles en las tardes. Entonces, son 6 sesiones, pero no de corrido. Entonces, tenemos tiempo para ir masticando toda la materia, así que ahí les dejé el link compartido en el chat, por si alguien está interesado en revisar el programa, para que lo puedan mirar. Ahí está el link, lo compartí. Qué bueno, parece que a todos les gustó la charla, parece que aprendimos un poquito más, así que yo muy feliz con eso, así que estén muy bien. Hasta una próxima ocasión, chicos, que estén todos bien. Gracias a todos, gracias Carola, y gracias aquí a nuestros directores. Nos vemos en la próxima charlas en el mes de octubre. Ya tenemos el tema, se los vamos a dejar ahí en pendiente para que nos estén esperando nuestras noticias. Que estén muy bien.